Hola amigos, bienvenidos a otro video del canal JD Barba. Antes que nada, deseándoles un feliz 25 de mayo, fecha patria de la República Argentina, aniversario de la Revolución de Mayo, un feriado en el que estamos descansando un poco, pero también haciendo algunas cosas del canal y de la casa. En este video vamos a continuar, a ver si lo encuentro. Voy a hacer un semidirecto, hablando un poquito por ahí de los últimos videos que estrené. Como saben, la semana pasada se cumplieron 209 años de la creación de la Armada Argentina y tuvimos el gusto de visitar varias jornadas a puertas abiertas de las bases navales para visitar las naves, los distintos stands, y voy subiendo distintos videos. Este último video que estoy estrenando es una comunicación directa vía satélite con la base Petrel en la Antártida, que tuvimos el gusto, el honor de hablar con los integrantes, los científicos, las personas que estaban a cargo de esa comunicación, los cuales nos contaron cuál es el trabajo que realizan tan importante en la Antártida, y pudimos tener una interacción dentro de todos los videos en los que mostré las diferentes naves. Después sigo subiendo videos de la feria de cuchillería, la feria más importante que fui de este tipo, por la cantidad de material que había, la información. Sigo subiendo material. Ustedes saben que soy consumidor de café y me gusta probar distintos tipos de café. Tengo que hacer más videos. Y bueno, descubrimos el Huequecho Café del Monte, que la verdad que fue todo un hallazgo, y se los quería mostrarles mi opinión. La verdad es muy rico. Está hecho con unas pequeñas flores del monte. Este es de Salta, supongo que en otras partes del país debe haber en esas latitudes, y la verdad muy, muy rico. No sé si se consigue fácilmente. Este es de Salta. Yo lo estoy consumiendo mitad y mitad con café tostado. De a poco veré de ir. Es más suave que el café. Ya de hecho el café tostado es más suave que el café torrado. Hice unos videos que contaba la diferencia entre el café tostado y torrado, y bueno, por qué decidí pasarme el tostado. Seguimos con el tema de estas cosas en la casa, por ejemplo, la limpieza, más que la limpieza, la evaluación de estas sartenes Copper, que no son tan buenas como la propaganda te muestra, a pesar de que esta no es la original, ¿no? Es una excelente imitación, pero no es la original. Estábamos con unos videos de la luz autónoma de emergencia, que quiero hacer más videos por ese lado, ir un poco más. Y mi idea era, por ejemplo, hacer luces de emergencia reciclando las tiras LED que hay dentro de los tubos fluorescentes. Ustedes saben que la tira LED son una serie de LEDs que reciben una tensión, en general una tensión de más de 100 volt, creo que no llega a los 220 volt. Como están en serie, si uno por ejemplo la corta a la mitad, supongamos que vamos a redondear que son 100 volt, en la mitad de la tira podrías tendrías una caída de potencial de 50 volt, o sea que se lo podrías prender la mitad de la tira con 50, un cuarto de tira con 25 volt y un octavo de tira con 12,5 volt. Eso nos permitiría, con una tira reciclada de un tubo LED, hacer pequeñas luminarias de 12 volt
directamente reciclando el material. Pero en este video lo que estamos viendo era viendo cómo es por dentro, probando cómo funciona la placa, probando la batería. En este video quería hablarles un poquito de historia, ya que estamos en un feriado conmemorativo de la fecha patria en Argentina. Vamos a hablar un poquito de historia, vamos a hablar de historia, bueno, de algo técnico de la historia, y es estas luminarias funcionan con una batería, como mostré en el video. Basta hacer una simple búsqueda para ver que hay muchos tipos de luminarias de emergencia autónomas. Ya viendo las imágenes nos damos cuenta del tipo de luminarias que se está volviendo, les digo, las luminarias de emergencias autónomas más antiguas eran como esta, pero con una lámpara halógena, o sea, incandescente con filamento. Se está volviendo al formato de dos reflectores LED, y esto va colgando en una pared, iluminan las zonas de salida, por ejemplo. Se está volviendo mucho a esto, aunque muchos años predominaron formato tubo. ¿Por qué? Porque eran tubos, justamente eran tubos fluorescentes que eran encendidos por una batería que tenía un circuito que permitía dar la tensión necesaria, lo suficientemente alta y de corriente alterna, porque prendía con frecuencias elevadas. Iba a decir radiofrecuencia, no sé si ya es el espectro de radiofrecuencia, pero eran frecuencias, no eran 50 ciclos. Y ahora lo que más podemos encontrar es esto, ¿no? Sin duda, este tipo de luminarias. En el caso del que estuvimos viendo tiene 60 LED. Bueno, acá hay otra, hay distintos tipos que funcionan todas bajo el mismo principio. Se van conectadas a la red. Mientras hay tensión de red, la luminaria está apagada. Cuando deja de haber alimentación en la red, la luminaria se enciende. Tenemos diversos formatos, por ejemplo, esta es una luminaria LED común con un dispositivo de luz de emergencia, una unidad, el driver LED, que es lo que alimenta la luminaria, la alimentación, suministro, mientras hay suministro, la luminaria apagada. Cuando deja de haber suministro de 220, esta unidad conecta lo que sería la batería, que no está indicada en este gráfico, al convertidor que requiera, si este es de 220, y prende la luminaria. Básicamente es eso. Y en el video que había hecho hace un par de días, empecé mostrando la revisación para entender cómo funciona desde la entrada de 220 hasta la batería, pasando por dicha placa, la placa que hace que mientras haya 220 mantenga la batería cargada. Mostré la tensión, que en un caso de batería de 6 volt era 680 para este cargador. Anda alrededor de eso un punto flotante que se llama el tipo de carga, que mantiene la carga de la batería. Habíamos probado con una fuentecita si prendían los LED, y después si funcionaba la placa que hace, sería un dispositivo de conmutación. La placa conmuta entre la red y la batería, además de que cuando está conectada a la red mantiene cargada la batería. Ese sería el circuito, sería un conmutador automático. Y llegamos a la conclusión, luego de revisar, que el problema era la batería. Quiero hacer una breve aclaración. Yo probé con una fuentecita de 12 volt, rápidamente los LEDs se prendían, y después rápidamente, o sea, rápidamente me refiero a un par de segundos, si la placa conmutaba entre la red y la batería, y funcionaba. O sea, y finalmente, algo que es cierto podría haber hecho en un principio,
probé la batería, pero quise empezar un poco entendiendo la luminaria. Entonces, ahora sí vamos a pasar al tema batería. Lo primero que se nos viene a la mente cuando decimos batería eléctrica, acumulador, porque obviamente si buscamos nos van a aparecer baterías de música, de instrumento, son las baterías de automóvil. ¿Qué significa batería? Bueno, batería es una configuración de distintos acumuladores llamados pilas conectados entre sí, de distintas pilas. Estas serían todas pilas. Los que vimos anteriormente eran baterías. Una batería, dependiendo de su tipo, puede tener por ejemplo, una batería de 12 volt tiene interiormente 6 pilas conectadas en serie. Ya vimos que era conexión serie, que era paralelo, y difieren en sus resultados. Si vos conectás 6 pilas, estas son de 1,5 volt, en serie tenés 12 volt. Se suman las tensiones. ¿Se acuerdan como la resistencia eléctrica? Es otro parámetro, ¿no?, eléctrico de los materiales. Bueno, en las pilas, cuando se ponen en serie, se suman. No voy a hablar de la conexión paralelo porque es un poquito más delicado y hasta puede ser peligrosa la conexión en paralelo de las baterías. Vamos a quedarnos con la serie. Llegado el momento podríamos hablar. Voy a dejar este comentario que la conexión en paralelo lo que hace es mantener la tensión más alta de la batería que se conecte y suma las corrientes que puede proporcionar cada una. Pero es peligrosa porque si una batería tiene algún problema, puede ser sobrecargada por otra y puede producir recalentamiento y hasta un incendio. Las pilas, bueno, tuvieron una evolución en su historia y como siempre quedan nombres de científicos en la historia más que otros. Probablemente haya habido muchos. De hecho hay algo que se llama pila de Bagdad, que son unos recipientes de cerámica que tendrían el formato de una pila de sal. Pero vamos a hablar de Alessandro Volta, que hace 200 años, más o menos, fue el que es considerado el creador de la pila eléctrica. Italiano, físico químico, Antonio Anastasio Volta, nació en 1745, murió en 1827. La pila, cabe aclarar también que es una fuente de energía eléctrica, es una fuente electroquímica de energía eléctrica de corriente continua. Eso también es importante aclararlo. O sea, tiene un borne positivo y otro negativo. Sería interesante hablar un poquito de la pila de Volta, pero básicamente la pila de sal, pero que no es la pila de Volta. Podemos decir que era una pila de sal, la pila de Bagdad. En algún momento vamos a hacer algún video, pero la pila es como la unidad básica que genera una fuerza electromotriz o una diferencia de potencial entre sus extremos. Es el comienzo del desarrollo de electrodinámica o electrocinética. Obviamente estos científicos, estas personalidades estaban con un montón de cosas, con la electroestática, que es la generación de electricidad por frotamientos de diferentes materiales, frotamiento sí, en general es inducción por frotamiento o cercanía de movimiento de un material estático frente a otro y aporte de cargas. Pero estamos hablando de electrodinámica con las pilas.
Lo que más o menos hacía él, y fue lo que llevó a su descubrimiento, incluso ustedes fíjense que la unidad de voltaje es el voltio, viene de volta, de su apellido. Él utilizó distintos discos de metales, cobre, zinc, además carbón, impregnado en una solución salina. Acá vemos, si era una solución salina, era parecida a la pila de Bagdad, que se piensa que era una pila de sal. Se lo considera el la primera batería química. ¿Por qué? Porque se le dio un uso concreto. No quiero decir que por ahí no lo tenían las pilas estas de Bagdad, también de Egipto, dice que había, pero no tenemos registros concretos que digan cómo se usaban. Entonces, lo que queda en la historia es lo que se registró. Bueno, el voltio es la unidad de potencial eléctrico, la fuerza electromotriz, la diferencia de potencial de la tensión eléctrica, y es en honor a este científico. Bueno, entonces tenemos que la pila voltaica, ahí tenemos una imagen de Alessandro Volta, italiano, fue la primera batería eléctrica. Bueno, en realidad sí, batería, ven acá entra el término batería, porque él ponía cada pila era dos discos de diferente material con un electrolito. Entonces la sucesión de estos discos formaba una batería de pilas. Esto es una aclaración, porque a veces muestran una pila en un circuito y le dicen batería. No, la batería es si hay varias pilas conectadas en serie. O en paralelo, que no es normal ni es recomendable, casi no se usan las pilas y baterías en paralelo. O al menos yo casi no vi, y tengo entendido que es hasta peligroso. Les decía, fue la primera que pudo suministrar continuamente una corriente eléctrica, y acá entramos en otro tema, continuamente. Bueno, es un proceso que tiene una duración. ¿Y de qué depende la duración? Depende de los elementos químicos que componen esa pila o batería, en el caso de que sea un arreglo de pilas, una conexión en serie de pilas, de los aportantes electroquímicos que puedan dar justamente los químicos y los metales que la componen. Entonces lo que ya nos damos cuenta es que la pila no es eterna. Se va a descargar cuando se haga circular la corriente que la tensión puede producir, o sea, cuando se conecte una carga. Esto no quiere decir que si no se conecta una carga no pierda su capacidad, también la pierde, porque se seca el electrolito por diferentes procesos electroquímicos. Pero básicamente la batería se gasta cuando se usa. Entonces tenemos que continuamente es durante el tiempo que pueda dar su capacidad de carga eléctrica. Entonces tenemos también otro dato, que los experimentos de Volta fueron publicados en 1799. En 1799. Acá tenemos un esquema, reproducción de la primera pila voltaica. Fue construido a partir del descubrimiento de Luigi Galvani, otro científico que también hacía experimentos eléctricos, los muslos de rana, que los hacía mover con electricidad, o sea, todo fenómeno eléctrico a veces tiene en mayor o menor grado un proceso inverso. Depende, como no es exactamente igual, pero muchas veces pasa eso. Y están relacionados los diferentes estudios de diferentes científicos. Ustedes imagínense, no había internet, y los estudios, los libros, los escritos tenían que llegar de uno a otro. O eran maestros o aprendices, o estudiaban, o en las universidades. Estamos hablando del siglo XVIII.
Bueno, y acá podemos ver la reproducción. No sé si será una reproducción por la imagen o porque lo hicieron que parezca antiguo o no sé. Bueno, esta es la reproducción de una pila voltaica. Que fuera construido a partir del descubrimiento de Luigi Galvani del efecto galvánico de dos metales que en contacto producen una pequeña corriente eléctrica. Y la pata de rana. Volta demostró en 1794 que cuando dos metales y una tela o cartón empapados en salmuera dispuestos en un circuito producen una corriente eléctrica. Sería la pila de sal, que tiene relación con esta famosa pila de Bagdad, que en realidad no hay datos certeros de que fuese usada como pila. Podría ser una vasija, pero bueno, eso por ahí en algún momento hago un video. Y como una cosa sucede a otra y produce un experimento, una derivación, un descubrimiento, mucho de prueba y error debía haber, obviamente. Fíjense ustedes, nosotros tenemos un multímetro digital que te mide milivoltios. Ellos tenían que hacer medir las tensiones con unos instrumentos que también tenían que crear ellos mismos, rudimentarios. Todo era mucho conocimiento, ¿no? Científicos muy importantes que fueron fundando todo lo que conocemos hoy. Entonces, experimentos que llevan a otro descubrimiento, incluyendo la electrólisis. Como les decía, el procedimiento inverso. Si dos metales en un electrolito tienen la capacidad, de acuerdo a su configuración, los químicos utilizados, etcétera, de producir una tensión, si le aplicás tensión a dos metales en un electrolito, pueden producir otro fenómeno. Eso se llama galvanoplastía, que es, por ejemplo, depositar las partículas cargadas eléctricamente en el electrolito en, por ejemplo, un metal sumergido en ese electrolito conectado a uno de los terminales. Un efecto inverso. Vieron que yo les dije que muchos procesos técnicos tienen su inversa, pero aunque no sea exactamente igual, tiene cierto lógica inversa de funcionalidad. Vieron que, por ejemplo, no todos los motores pueden funcionar como generador, pero hay unos motores que cuando moves el eje, lo hace girar, produce una tensión. No es proporcional, lo hace girar a la misma velocidad que giraba cuando recibía la tensión, no sé, de 12 volt y 1 ampere, por ahí no te produce ni 12 volt ni 1 ampere. Porque es otro fenómeno. Tiene su principio inverso de funcionamiento, pero es lo mismo. Bueno, lo mismo con la electroquímica. A ver, acá tenemos un dibujo de la pila voltaica. Y el que estaba con el tema de galvanoplastía, era Humphrey Davy. Muchos nombres que quedan en la historia son importantes, pero por ahí no son los más conocidos. Volta, Faraday, Galvani. Pero por ejemplo, Humphrey Davy no, y bueno, también obviamente tiene importancia en la historia. Todo lo que te enterás es lo que te llega, o que te cuentan, o que quedó registrado. Acá hay un dibujo de una pila voltaica en diferentes configuraciones. Supongo que estará hablando de serie paralelo. Pero el tema paralelo es otro tema medio delicado. Y volviendo al tema de el fenómeno del proceso electroquímico, que dijimos que no produce corriente continua, pero esa carga va a durar un tiempo que responde a una curva. La curva es una interpretación gráfica, matemática, del hombre de un proceso. En este caso, el proceso de capacidad de carga, que, como podemos ver, este simpático gráfico antiguo, vintage, nos está diciendo porcentaje de descarga de la batería, tiempo,
Lástima que acá no digan una T de tiempo. Esto es muy importante. Y esto debe ser amperes, si no me equivoco. Y la carga, la capacidad de la batería es un concepto relativo, no absoluto, pues depende del régimen de carga. Interesante esa aclaración. Y nos podemos quedar todo el tiempo, o mucho tiempo, que querramos, revisando diferentes interpretaciones gráficas. Pero en todas, estaría bueno que sea que hable de la pila voltaica y no otro tipo de curvas, ya que el buscador por ahí te mete cosas que no son las que estamos buscando, como forma de aplicar fósforo al suelo, el entrenamiento en ayuno, tiempo, ese es un problema del buscador. O cómo cuidar el Tesla Model 3 al lado de historia de la electricidad. Bueno, un serio problema que tienen los buscadores de razonamiento, hoy que está tan en boga la inteligencia artificial, te tira todo así, y no por ahí no llega a entender. Tal vez yo no le di suficientes datos al ponerle. Creería que sí, si yo te pongo curva de pila de voltaje, como puse acá en el buscador, me tendría que buscar curvas de pila de volta, curvas de pila de volta. También podría ponerle curva de descarga de batería. A ver, curva de descarga mínima de batería, teórica, curvas de descarga. Podría ser cómo descargar una batería, curva de carga de batería, cómo descargar una batería níquel cadmio. A ver, vamos a poner curva de descarga. Vamos a poner curva de descarga batería de volta, porque te sale níquel cadmio. Y esos nombres a qué obedecen. Bueno, estamos viendo la más simple, que es la de volta, que es básicamente una pila salada. Pero a pesar que pusimos curva de descarga de batería de volta, nos salen baterías de níquel cadmio, litio. ¿Cómo progresa? Este podría servir. Déjenme verlo. Me gustó, acá está. Discharge time versus discharge current 25 a 25. Bueno, como ustedes saben, en los procesos, en los fenómenos físico-químicos, los procesos de la naturaleza, hay muchos parámetros que intervienen. Y acá toma en cuenta la temperatura. Es muy importante. Lo pone entre paréntesis. Es fundamental. Cambia totalmente las curvas. Como también cambia las curvas en un componente que está funcionando a diferentes temperaturas, ¿no? Acá tenemos para batería de 12 volt. 12 volt battery, 12, 9, 36 amperes, 24 amperes, 12 amperes, 0,6 amperes. Drenando 0,6 amperes desde 13 volt. Como es la curva de descarga, ¿ven? Todas tienen la misma forma más o menos, pero si tiene menos tensión y se la hace descargar a más corriente, o sea, se le pone una carga que hace que circule más corriente, ¿se acuerdan de la ley de Ohm? La intensidad es el cociente que hay entre la tensión y la resistencia. Se le pone una resistencia de menos resistencia, va a circular más corriente, entonces la batería va a descargarse más rápido. ¿Pero por qué se descarga la batería? Acá tenemos otro interesante gráfico, por ahí está más claro, y ven que la curva es distinta, porque hay que ver qué tipo de batería. Descarga da batería, pero no dice ni qué tipo de batería, o sea, qué electrolito tiene, básicamente la determina. Por eso hay baterías de carbón, de níquel cadmio, alcalinas, de diferentes tipos, ¿no? Ion litio y litio polímero, etcétera. Cada una tiene distintas curvas que representan tanto su descarga en funcionamiento como su carga conectada a un cargador. Con todo esto, vamos a hacernos la pregunta: ¿por qué se descarga y después se carga? O sea, se descarga cuando conectas una carga eléctrica, valga la redundancia, se descarga cuando conectas una fuente de tensión de determinadas características. Porque, como habíamos dicho, ¿se acuerdan que la batería o la pila básica eran 2 electrodos de metal con un electrolito, un paño empapado en agua con sal? Después vamos a pasar a la batería ácida.
Vamos a ver si pasamos por la alcalina. Porque hay un proceso de las sustancias que componen ese electrolito y que entran en reacción con los electrodos, que se agota porque pierde iones. Los iones van para un lado, que son los negativos, y otros iones van para otro lado. Los que van para el lado negativo son los cationes, los que van para el lado positivo son los aniones. También aclarar que en un líquido o en un gas se mueven los iones en ambas direcciones. En cambio, en un sólido, como un cable de cobre, se mueven solamente los electrones. Hay otra teoría que ahora dicen que no se mueven las cargas eléctricas, sino que se mueven los campos. Y sí, tiene cierta razón a medias, porque no es que no va un mismo electrón saltando, sino que el primero empuja al último y produce un campo eléctrico, pero es como que tiene razón, pero no tanto. Todo depende de cómo te lo expliquen el fenómeno. Y además, el fenómeno explicado es solamente un concepto, una conceptualización del ser humano, ¿no? Un modelo atómico, dije modelo atómico porque estaba pensando en el átomo. Un modelo que explica el funcionamiento de la naturaleza. Nada más. Hoy puede ser un paradigma que es así, mañana puede cambiar de acuerdo a otros descubrimientos del estado del saber humano. El átomo, cuando en 1800 y pico se pensaba que era como un budín con electrones que eran las pasas o las frutas fijas. Hoy en día el modelo, pasando por diferentes modelos que fueron, por ejemplo, el modelo atómico, que decían que los electrones giraban en órbitas alrededor del núcleo, es más como un núcleo rodeado de una nube de electrones que no giran como... Igualmente sigue siendo un modelo de conceptualización del ser humano. Entonces, hay que entender esto, que el proceso, nada en la naturaleza es eterno, sino que va derivándose la energía de un tipo de energía a otra y se va perdiendo. Desde que se creó el universo, esto es lo que se sabe, desde un Big Bang, que se creó el universo se está, digamos, así por decirlo, deshaciendo, ampliando y pasando la energía de un tipo a otro de energía. Claro que es un proceso que no entendemos las magnitudes en nuestro entendimiento humano, ¿no? Estamos hablando de... Pero los científicos lo van entendiendo y es lo que a nosotros nos va llegando. Se va derramando el conocimiento y nos llegan los artículos que podemos llegar a entender. Bueno, la batería, lo mismo. Por ejemplo, la curva vemos, baja la tensión con el tiempo, la descarga. Para que haya una descarga tiene que haber una carga, aunque también, aunque no tenga carga, con el tiempo la batería se seca, porque se seca, por ejemplo, el electrolito, tiene procesos químicos que también le varían su carga, su tensión que pueden aportar. Y mientras vemos diferentes imágenes de distintas pilas, baterías, les voy a comentar que, por ejemplo, hubo una evolución. Si bien la de Volta era con discos de hierro hechos como si fuesen un sándwich con telas embebidas en agua salada, por ejemplo, John Daniel la mejoró. Era un británico que creó la pila de Daniel en 1836 utilizando electrodos de zinc y cobre. Tal vez uno de los más conocidos, como pueden ver acá, en diversos... directamente cuando hablamos casi siempre apuntamos zinc, cobre y una solución ácida. 1836. Y fue la primera en adquirir un uso, digamos, ya generalizado
o sea, que sirviera. A ver si esto está bien acomodado, parece que sí, vamos a achicarlo un poquito, ay, me gustó más, un poquito más, bien. Esta fue la que realmente, esto es un esquema, ¿no? Para entender lo que pasaba, incluso con ZN Zinc, CU cobre, un proceso electroquímico, da los datos de los iones, los aniones y cómo se mueven, cloro, potasio, es anión, cloro. Pero eso ya es meternos con química. Lo importante es entender eso, que la de cobre, zinc o sin cobre fue la primera a adquirir un uso práctico en los hogares. Luego, en 1887, pasamos en 1836 de la pila de Daniel a la de Carl Gassner. Tal vez no le suene mucho el nombre, pero fue el que patentó la de zinc carbono, que fue, imagínense, que las pilas de carbón hasta mediados del siglo XX fueron lo más utilizado en pequeños, estamos hablando en pequeños consumos de radios, más con la electrónica que tenía menor consumo que junto con las baterías de ácido. Yo la de Daniel creo que ya no habla de información, tendría que buscar un poquito más, pero estoy seguro que utilizaba un electrolito ácido. Justamente lo importante de las de 1887 de Carl Gassner, las de zinc carbono, que se sigue utilizando hoy en día en los dispositivos de bajo consumo o más reemplazadas por las de alcalinas, ¿no? Después Samuel Ruben en Estados Unidos inventó las pilas de mercurio, trabajan a temperaturas más altas. Y después el mismo inventor, Samuel Ruben, mejoró las pilas alcalinas de manganeso, más resistentes a la duración que las de zinc carbono, hasta que en 1964 se presentó la marca Duracell. Podemos seguir así con las pilas recargables, las baterías de litio, pero vamos a centrarnos un poquito en las pilas ácidas. Y vamos a ver la constitución interna de una batería de 12 volt de auto que tiene 6 placas, 6 por 1,5, 6 por 1,5, sí, está bien, 3, no, perdón, tiene más, 8, a ver cómo estamos con las cuentas, simplemente resulta dividir 12, que es la tensión más o menos nominal, dividido 1,5 volt, y nos da que tiene 8 pilas de 1,5 volt, si no estoy equivocado. Esta tiene electrodos de plomo, de 2 plomos diferentes, embebidas en una solución de ácido sulfúrico en agua destilada. Más o menos volvemos a la batería del video, la que estábamos revisando, solamente que esta es de 6 volt, o sea, tiene 4 pilas de 1,5 volt. Y con esto, habiendo hecho esta pequeña reseña histórica del desarrollo de las baterías, creo que queda claro que en el proceso de carga, los ciclos de carga y descarga, se van dañando los elementos químicos que la componen,
no es eterno. Al ceder hay procesos químicos que van descomponiendo los electrodos y en la carga los recomponen, pero hasta cierto nivel. Por eso tiene una cierta cantidad de ciclos de carga y descarga. Habiendo dicho esto, vamos a probar primero. Lo primero que podríamos hacer es agregarle agua destilada a esta batería. No sin aclarar que si los electrodos, las placas, que como mostré son distintos vasos como estos de placas embebidos en el electrolito, están degradados, se disuelven, se van al fondo de la batería, ya no la podés reconstituir y llega al final de su vida. Esto no quiere decir que no podemos probar. También desmentir un poco de eso que le ponen distintos productos, porque una vez que la batería se arruinó sus componentes internos, ya no hay nada que la reviva, ¿no? Así que bueno, amigos, espero sus comentarios. Medio largo se hizo el video. Y como siempre les digo, gracias por estar ahí. Feliz Día de la Patria y nos vemos en el próximo.